vamos a plantear el problema de lo que se llama un péndulo cónico. Un péndulo cónico es esto que veis aquí, es una pequeña masa sujeta de un hilo, sujeta aquí de un cierto punto, y en lugar de ser el péndulo que habéis estudiado más comúnmente, que simplemente va a izquierda y a derecha, pero que todo el rato se mueve en ese plano de la pizarra, en este plano del dibujo, el péndulo cónico lo que hace es que no oscila solo izquierda y derecha, sino que lo que hace es describir un círculo en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Ese círculo también vamos a suponer que tiene un radio conocido, también vamos a suponer que son datos, la longitud del hilo y su masa. También podría ser un dato ese ángulo, aunque luego discutiremos si ese ángulo se puede obtener de alguna otra manera, ¿vale? Entonces, el problema diría que tenemos un péndulo de su estilo y nos diría también, es importante, que podemos considerar que en el plano de abajo hay un movimiento circular uniforme. Es decir, en el plano de abajo, ese movimiento circular que hay es un movimiento con velocidad constante. Entonces, nos podría preguntar, por ejemplo, calcular cuánto vale la tensión del hilo y preguntar, por ejemplo, cuál es la velocidad a la que se mueve esa masa. Como es un movimiento circular uniforme, esa velocidad es constante. ¿Vale? Para plantear el problema, lo que tenemos que hacer es recurrir a la segunda ley de Newton. Siempre que habéis estudiado péndulos, o bien eran relacionados con conservación de la energía, o bien vamos a ver, o bien relacionados con la segunda ley de Newton, que es lo que vamos a hacer aquí. Fijaros, la segunda ley de Newton lo que nos dice es que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre esa masa es igual a su masa por la aceleración. Como habéis hecho tantas veces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué fuerzas actúan sobre esta masa en las diferentes direcciones. Vamos a ver. Por un lado, evidentemente, tenemos el peso. ¿Sí? El peso que va dirigido hacia abajo. Por otro lado, tenemos la tensión, efectivamente, de la cuerda que actúa ahí. Y fijaros que no hay ninguna otra fuerza. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es descomponer la tensión en las dos direcciones de movimiento. Podemos ver, tendremos una componente de la tensión, vamos a pintarlo por ejemplo así en rojo, una componente de la tensión en esta dirección, que será la proyección en ese eje, y la proyección en el otro eje nos dará esta otra componente de la tensión. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la segunda ley de Newton en las dos direcciones. Vamos a ver entonces cuánto vale cada una de las dos proyecciones de la tensión. Para eso, fijaros, voy a hacerlo despacito, este es el vector, tensión, ¿sí? Y lo quiero descomponer en estas dos direcciones que hemos puesto ahí, ¿sí? Fijaros que si el ángulo de arriba es teta, este ángulo, que es este, tiene que ser también teta, necesariamente, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque fijaros que en realidad lo que tengo ahí es que si este ángulo es el teta que me da el problema, este ángulo tiene que ser también teta, que estoy pintando aquí, ¿no? A lo largo de esta línea es donde estaría la tensión. Si ese ángulo valía teta, pues este otro también. Luego, ¿cuánto valen las proyecciones? Fijaros, la proyección en este eje, esta proyección de aquí, vale por tanto T multiplicado, fijaros que estoy en el cateto opuesto. Si estoy en el cateto opuesto, es T seno de teta, ¿no? Porque esta distancia es la misma que esta, de aquí arriba. ¿Y cuánto vale la proyección en este otro eje? Pues fijaros que ahora estoy con el cateto contiguo, esta vale T coseno de teta. Bueno, una vez que tengo claro cómo se descompone la tensión en esas dos componentes, aplico la segunda ley de Newton en las dos direcciones. Fijaros, en la dirección vertical, lo que tengo es que el peso se compensará con la componente en esa dirección de la tensión. Por eso la partícula no sube ni baja, sino que el movimiento es todo él en el mismo plano horizontal. ¿De acuerdo? Fijaros que de aquí uno ya podría directamente, el peso es igual a mg, entre coseno de teta, uno ya podría obtener el valor de la tensión en función de los datos del problema, que son los que hemos dicho al principio, la masa, R, L o el ángulo. ¿De acuerdo? G corresponde a los 9,8 metros segundo al cuadrado, siempre
es un dato que tenéis que conocer, ¿no? La gravedad de la superficie de la Tierra. Ahora vamos a ver qué ocurre en el movimiento en el plano. Fijaros, en el plano, y esto es lo que es un poquito más complicado, lo que ocurre es que la única fuerza que está actuando es esta, T por el seno de teta. Esa componente de la tensión es la responsable de que la partícula describa ese movimiento circular uniforme en el plano. Bueno, ¿qué es lo importante? Que es la única fuerza que hay ahí. Si hay un movimiento circular, en un movimiento circular siempre hay aceleración. Luego, esta es la única fuerza que actúa en ese plano, tendrá que ser igual a masa por aceleración. Recordar que en el movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad es constante, pero el vector velocidad cambia. Y por tanto, siempre que hay un movimiento circular, hay una aceleración. Si no existiera aceleración, el objeto, ley de inercia, tendría que mantener su movimiento rectilíneo. Si hay un círculo es que hay una aceleración. ¿Qué fuerza es la responsable de que haya una aceleración en este caso? Esa componente, esta componente de la tensión. Y ahora añadimos la segunda idea fundamental, y es que el movimiento que hay en ese plano no es un movimiento cualquiera, es un movimiento circular uniforme. Por tanto, esa aceleración es una aceleración centrípeta, centrípeta. Y para las aceleraciones centrípetas, tal y como vimos en la teoría, hay una formulita que me dice que la aceleración centrípeta era igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de giro. Luego, fijaros que entonces a partir de aquí puedes despejar cuánto vale esa velocidad y te daría igual a la raíz de t r entre m seno de teta. Como la tensión ya la hemos calculado antes, podemos dejarlo así, de alguna manera queda todo en función de los datos del problema. ¿De acuerdo? Ese sería el problema. Pues es un problema relativamente sencillo. La parte más complicada es esta parte que hemos visto aquí abajo, que efectivamente es de un nivel ya, digamos, un poquito para segundo bachillerato, un nivel un poquito avanzado. Bueno, pues yo creo que a partir de aquí nada más. Solo comentar un último detalle. ¿Qué ocurriría si no os dieran como dato? ¿Qué ocurriría si no fuera un dato el ángulo teta? Como veis, los resultados que yo he obtenido siempre los he dejado en función de ese ángulo, ¿sí? Bueno, no pasa nada, porque fijaros que de este triángulo que hay aquí podéis obtener que el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la tangente, la hipotenusa, perdón, entre la hipotenusa que es L. Es decir, el ángulo se puede obtener, o el seno del ángulo, a partir de las variables R y L. Luego no es necesario que teta fuera un dato del problema. Recordar también que así podríamos obtener el seno y a partir del seno, utilizando esta relación, puedes obtener el coseno también. ¿Vale? O sea que conocidos R y conocido L, el seno o el coseno son variables conocidas. Bueno, pues hasta aquí este primer problema.